miércoles. Ahora estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Ahora no se asuste. Yo creo que este es un libro que algunos se asustan al escucharlo, pero es un libro que tiene mucha bendición. El enfoque de este libro es Cristo como Cordero, Cristo como victorioso. Así que durante todo nuestro estudio estaremos viendo cómo Cristo va a obtener la victoria y cómo esto va a tener fortaleza sobre nuestras vidas. Así que quiero animarle a que busques papel, lápiz, tu Biblia y que nos acompañe. Así que en unos segundos comenzaremos. Dios te bendiga. Somos justificados por la fe y en Jesús pues somos fuertes. Quiero invitarle que si trajo su Biblia vaya conmigo una vez más a capítulo 11 de Apocalipsis. Vamos a estudiar la última sección de este capítulo, el cual corresponde a la séptima trompeta. Y vamos a leer a partir del versículo 15 hasta el versículo 19. Los 5 versículos. Puede indicar con amén cuando lo haya localizado. Entonces dice la palabra de la siguiente manera. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser han venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones y la ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar al galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y destruirás a los que destruyen la tierra. El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un gran terremoto y gran granizo. Acompáñenme en oración. Señor nuestro, te damos o venimos ante tu presencia con reverencia, con humildad, conscientes, Señor, como siempre, de que estamos frente a una porción gloriosa y solemne de tu palabra. Señor, te pedimos que al abrir tu palabra y al estudiar sobre esta séptima trompeta, te pedimos que nos des el entendimiento espiritual necesario, que podamos ver con claridad tu soberanía, tu justicia. Señor, que podamos descansar en esa esperanza que tenemos en ti como tu pueblo redimido. Padre, abre nuestros ojos para poder contemplar cada día tu majestad, al Rey que reina por los siglos de los siglos. Señor, permite que de la misma manera como esta visión pudo fortalecer a tu pueblo en su momento, te pedimos que hoy también pueda fortalecer nuestras vidas, pueda afianzar nuestra fe, pueda alentar nuestros corazones en medio de las dificultades o las pruebas que estemos enfrentando. Danos oídos atentos, una mente atenta. Despierta, Señor, quita de nosotros toda distracción que pueda robar la atención de tu palabra. Señor, y también te pedimos por aquellos que están hoy aquí con nosotros que no te conocen, para que al estudiar tu palabra, tú los puedas llevar al convencimiento de que han pecado contra ti y que necesitan un Salvador, y que ese Salvador es Jesucristo.
Señor, y que aún estamos en ese tiempo de la gracia, donde hay oportunidad para venir a ti en fe y en arrepentimiento. Padre, quédate en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. En esta sección llegamos, si me permite decirlo de esta manera, a un punto clave en el estudio del libro de Apocalipsis, porque llegamos a la final de la primera mitad del libro. Recuerde que cuando empezamos a estudiar o en la introducción de este libro, mencionamos que Apocalipsis no debe mirarse o entenderse o estudiarse como algo que pasa estrictamente en orden cronológico, sino que está compuesto, hemos dicho, por una serie de visiones que se repiten en paralelo, es decir, donde cada una de esas visiones nos muestra distintos ángulos de lo que está pasando desde la primera venida del Señor Jesucristo hasta su segunda venida. Y el propósito de estas visiones no es confundirnos, sino más bien animarnos. Dios quiere traernos consuelo, quiere traernos fortaleza, quiere traernos esperanza, mientras vivimos en este mundo caído como creyentes. Este libro dijimos que está dividido en dos secciones, dos grandes partes. Y la primera parte va del capítulo 1 hasta el capítulo 11, donde miramos al comienzo que Cristo estaba caminando en medio de las 7 iglesias, ¿no? Que dijimos que representan pues todas las iglesias o a la iglesia de Jesucristo a lo largo de este tiempo de la gracia. Él está presente en medio de nosotros, pero también va a venir a juzgar a los que no han creído en Él y a recompensar a sus siervos. Y esto lo vamos a mirar en el cierre de esta séptima trompeta. La segunda parte va a ir del versículo 12, del capítulo 12, perdón, hasta el capítulo 22, donde veremos la mujer que da luz a un hijo varón, es decir, el Mesías prometido, donde va a vencer, donde vemos también Dios en su trono. Y así como la primera vez, la primera sección comienza con esa primera venida de Cristo, interesante, y termina con su regreso, la segunda vamos a ver lo mismo, la segunda parte, la segunda sección de este libro, ¿no? Cómo comienza con la venida de Jesucristo y termina con el regreso de Jesucristo por segunda vez, o sea, el patrón se repite. Así que esta forma en que está escrito el libro de Apocalipsis, en lugar de confundirnos, debe traernos aliento. Y lo he dicho varias veces, en lugar de mirarlo como algo que literalmente va pasando uno tras otro, es algo simbólico donde se nos presentan el mismo evento desde perspectivas diferentes, y en cada uno de ellos nos añaden mayores detalles para poder entender qué es lo que quiere decir el autor. En el capítulo 10 y el capítulo 11 que estamos estudiando, encontramos ese interludio que trae un poco de consuelo al apóstol Juan, a la iglesia de ese momento y a nosotros en un mundo que es hostil contra la iglesia. Cuando estudiamos la sexta trompeta, al apóstol Juan se le mostraron los juicios de Dios sobre este mundo. Y de hecho el versículo 14 termina diciendo: el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene. Y dice viene pronto, donde terminamos la semana pasada. Y lo interesante es que el versículo 15 nos empieza a presentar ya ese tercer ay, el último sonido de la trompeta.
Y lo que encontramos aquí, en lo primero que nos presenta el autor, no es ni caos ni confusión, lo que todos podríamos pensar, bueno, ahorita viene el caos y la confusión. No, todo lo contrario. Se nos presenta una situación, una proclamación gloriosa, si me permite llamarlo de esa manera. Y este pasaje que vamos a mirar hoy, nos permite ver tres aspectos del reino de Dios que miraremos hoy. Y el primero es el reino de Dios anunciado. Lo voy a mencionar y quiero decir algo sobre cada uno de ellos y luego empezamos en detalle. Primero miramos el reino de Dios es anunciado. Versículo 15 dice, el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo. Esto es una declaración firme. Ya no hay duda, ahí nos va a decir de quién gobierna. Aunque en el presente el príncipe de este mundo, Satanás, puede parecer de que él es el que está en control, aquí nos va a decir que cuando Cristo llegue por segunda vez, Él tiene el control ¿de qué? De todo. Nos asegura la victoria de Cristo, la victoria asegurada. Lo segundo que vamos a mirar es el reino de Dios celebrado. El reino de Dios es celebrado. Y vamos a mirar que los 24 ancianos en el cielo, como hemos dicho, representando al pueblo de Dios, se postran en adoración. Dan gracias a Dios por lo que Él ha tomado el poder y porque comienza a reinar por la eternidad. Es un momento de adoración. Y eso vamos a mirar en un momento. Y esto como iglesia a nosotros nos debe motivar, debe traer gozo a su pueblo, ¿no? Que Él esté en control trae gozo a su pueblo. Y por último, miraremos el reino de Dios que es consumado y también vemos el juicio de Dios. El juicio llega, los enemigos de Dios son vencidos, los fieles son recompensados, todo lo que Él había prometido se va a cumplir plenamente. O sea que ya el reino de Dios no solamente es anunciado, no solamente es celebrado, sino que es establecido por toda la eternidad. Así que miremos rápidamente el primer punto, el reino de Dios es anunciado. Dice el versículo 15, si lo lee conmigo una vez más, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Aquí miramos que cuando la séptima trompeta suena, muchos esperarían pues el desastre, ¿no? Inmediato al final de todo. Sin embargo, aquí sucede algo muy diferente, quizás podría sonar sorprendente, quizás cuando lo relacionamos con algo que ya estudiamos. No hay una destrucción inmediata, sino que hay una proclamación gloriosa en el cielo. En Apocalipsis capítulo 8, cuando se abrió el séptimo sello, en lugar de un juicio inminente, ¿cuántos recuerdan qué fue lo que pasó cuando se abrió ese séptimo sello? Le voy a ayudar un poco. Y la Biblia dice que pasó por 30 minutos. ¿Hubo qué? ¿Alguien recuerda? Silencio. Y hubo un silencio por 30 minutos. Y no dijimos que eran literalmente 30 minutos, sino que simplemente era una expresión que pone el autor. Un silencio que dijimos en su momento que tenía que ver con como la iglesia no expectante a lo que iba a pasar. Ahora nos encontramos
que no hay silencio, sino que dice que hay grandes voces en el cielo. Todo lo contrario, grandes voces en el cielo. Creo que en Apocalipsis encontramos cánticos, proclamaciones, adoración, juicios a lo largo del libro. Hemos escuchado los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, millones de ángeles. También hemos escuchado los mártires clamando a gran voz allá en Apocalipsis capítulo 6. En Apocalipsis 5 y Apocalipsis 10, ángeles poderosos clamando mensajes. Aquí encontramos una proclamación gloriosa. ¿Quiénes proclaman esta gran voz? Porque el texto dice, cuando el 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo. Pues el texto exactamente no nos lo dice quiénes son. ¿Por qué no nos lo dice? Pues yo no sé, quizás digo yo, para que no pongamos la atención en el mensajero, sino en ¿qué? En el mensaje. Para que no pongamos la atención en el mensajero, sino en el mensaje. Y el mensaje nos deja ver, al menos podría yo decir, 2 cosas. Dice, hubo grandes voces en los cielos que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. 2 cosas que podemos mirar allí. Y primero es que los reinos o el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor y de su Cristo. La Biblia suya, o normalmente la que usamos, la Reina Valera, lo traduce los reinos del mundo. Pero según los estudiosos o la evidencia textual de los manuscritos quizás más antiguos y confiables, nos muestra que esa palabra reinos no está en plural, sino que está en singular. Y que tendría que traducirse el reino del mundo. Y se traduce así porque, o tendría que ser así porque estaría más acomodado al sentido bíblico y teológico. O sea, para poder interpretarlo con lo que enseña el resto de la Escritura. Por eso la Biblia de las Américas, y se la voy a poner para que usted lo vea al frente, la Biblia de las Américas lo traduce de la siguiente manera: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Entonces se preguntará, bueno, ¿y por qué reino del mundo y no los reinos? Muy simple. El libro de Apocalipsis, mis amados, no describe muchos reinos, quizás como lo podría describir el profeta Daniel. Aquí no hay una sucesión de imperios o de reinos. La Biblia presenta que hay un solo sistema o reino del mundo que está dominado por un solo príncipe, y ese es ¿quién? Satanás. En la Biblia muchas veces pues lo tipifica como la Babilonia, o el que lo gobierna la bestia, o el dragón, como miraremos más adelante. Hay un solo reino que se revela contra Dios, y es el reino de las tinieblas. Así que aquí está haciendo referencia a eso. El mismo Señor Jesucristo, en Juan capítulo 12, versículo 31, dijo lo siguiente: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Por eso no debe leerse como los reinos, ¿no? Sino el reino, o sea, el príncipe de este mundo que tiene control de este reino de las tinieblas. El apóstol Pablo también lo explicó de la siguiente manera
en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. Dice, en los cuales el Dios, y si usted lee, creo que su Biblia debe aparecer igual que la mía, Dios con D minúscula, haciendo referencia a Satanás, dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué se lo cegó? Dice, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de ¿quién? De Dios. ¿Y cómo aparece ese Dios en su Biblia? Con mayúscula. ¿Haciendo referencia a quién? Al Dios, al único Dios verdadero. Mira lo que dice, que Satanás ciega los ojos del entendimiento de la gente. Él les pone una cantidad de excusas. Toda la excusa que usted se pueda imaginar, y perdóneme que lo diga así de esta forma tan personal, o todas las excusas que usted mismo dijo en su momento cuando le predicaron el Evangelio, antes de que llegara a Cristo. ¿Usted se acuerda de algunas de ellas, no? Usted se acuerda de las excusas que usted habrá puesto. Bueno, eso, el enemigo ponía eso para cegar el entendimiento, o sea, para bloquear el entendimiento espiritual, para que la luz del Evangelio no resplandezca. Por eso es que nosotros siempre clamamos, Señor, rompe esa venda de los ojos. Derriba esas excusas para que tu palabra pueda penetrar. Ahora, ¿significa eso que como Satanás es el príncipe del mundo, Dios no tiene el control? No, no significa eso. Dios sigue estando en control. Satanás no puede actuar por su propia cuenta. Satanás tiene un poder limitado, un poder controlado. A ver si lo ejemplifico de esta manera. Es como si encadenamos a un león a un poste, ¿no? El león sigue con su poder, no, tiene su poder, pero su poder está ¿qué? ¿Limitado a qué? A la cadena que se le ha dado. Bueno, Satanás sí tiene un poder, pero está limitado al plan soberano de Dios. Dentro del plan soberano de Dios, Dios le permite hacer algunas cosas para que su plan llegue a su propósito. Pero Satanás no hace lo que a él se le da la gana. Y hay dos ejemplos muy claros en la Escritura. Uno es el ejemplo de Job y otro es el ejemplo del apóstol Pedro. A Job dijo, quítale la protección y verá. Y Dios dijo, ok, está bien, te permito. Y entonces lo pudo tocar. A Pedro, por lo que dice el Señor Jesucristo, dice, Satanás ha pedido tu alma para zarandearte. Y yo oraré para que tu fe no decaiga. Es decir, le hemos dado autoridad para que lo haga. Entonces, hermano, aunque Él es el príncipe de este mundo, Él tiene un poder limitado. El que sigue el control de todo es Dios. Y creo que lo segundo que vemos en este pasaje es la proclamación de esa victoria final. El versículo nos anuncia algo que sucederá, no es algo que sucederá únicamente en el futuro. Es una proclamación segura, dice el pasaje. Él reinará por los siglos de los siglos. Es la misma adoración que encontramos en Apocalipsis capítulo 5, cuando se proclamó la venida del Cordero, donde anticipaban la victoria del Cordero, de Cristo, sobre todo lo creado. Entonces lo que estos seres celestiales cantan y el apóstol Juan escucha, es la derrota final del reino del mundo. Ese reino que está bajo el poder de Satanás, que llegará a su fin con el toque de la séptima trompeta. Miren lo que dijo un comentarista sobre esto. El silencio del séptimo sello ha sido revertido y se ha convertido en una mega sinfonía de sonidos en la séptima trompeta. Mientras las voces celestiales gritan el punto decisivo por toda
la Biblia, por lo que toda la Biblia ha esperado la llegada del reino, su canción celebra la reversión de la trágica situación terrenal durante la época del pecado. El reino de este mundo ha sido finalmente reemplazado por el reino divino. Y esa es la victoria como creyentes, hermano. Sí, la situación se pone difícil, pero un día todo lo que tiene que ver con el pecado va a llegar a su final. No habrá más enfermedad, no habrá más cansancio, no habrá más dolor, no habrá más nada de eso. Todo va a llegar a su final. Y note algo interesante. De hecho, ahorita voy a hacer referencia un poco más. Pero el texto nos dice que el reino del mundo, dice el texto, ha venido a ser del Señor. El verbo está en pasado. Para nosotros es futuro todavía, porque todavía no ha pasado. Pero desde la perspectiva celestial, desde la perspectiva de Dios, ya es una ¿qué? Realidad. Para Dios ya es una realidad. Esto está seguro. Para Dios es como si ya hubiera ocurrido. Ese reino que fue prometido desde el principio, para Él ya es una realidad. El Salmo 2, versículo 8, dice allí: pídeme y te daré por herencia las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. Y el versículo 9 dice: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarán. En Daniel, cuando Nabucodonosor soñó con una estatua que representaba los reinos del mundo, los reinos terrenales, el profeta lo explicó de la siguiente manera: el rey, el Dios del cielo, levantará un reino que no será jamás destruido y permanecerá para siempre. Más adelante, en otra visión, en el capítulo 7, versículo 14, el profeta Daniel dice lo mismo: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su reino no será destruido. Tenemos que tener esa convicción. Zacarías capítulo 14, versículo 19. Dice: y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Entonces, y quiero leer estos pasajes para mostrarle de que cuando hablamos del reino eterno de Dios, no es un pasaje aislado que encontramos en la Escritura, o un pasaje que usamos simplemente para justificar algo que creemos o que queremos que la gente crea. Es la culminación del plan que Dios había desarrollado o revelado, había diseñado desde el principio, que ha ido revelando paulatinamente a su pueblo a lo largo de la Escritura por medio de los profetas. El mismo Señor Jesucristo también lo dijo en Juan capítulo 18, versículo 36. Mi reino no es de este mundo. Está el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Y un día, cuando el Señor venga en gloria, solamente estará su reino y reinará para siempre. Ese era quizás el reino que Israel esperaba con tantas ansias. Es el mismo reino que el Señor Jesucristo les predicó
pero que ellos rechazaron. Es el mismo reino que los creyentes allá en Asia Menor necesitaban recordar en ese momento de persecución por Roma. Y hermano, es el mismo reino que usted y yo hoy tenemos que recordar, aunque estemos siendo perseguidos por el maligno en el 2025. Satanás no reinará por siempre. El que reinará por siempre es ¿quién? Cristo. Ay, es que veo tanta maldad, pastor, y parece que no pasa nada. Usted tranquilo y descanse en el Señor, porque un día pasará. Lo que está pasando simplemente es parte de lo que Dios estipuló en su palabra. La maldad que pasa en el mundo es consecuencia del pecado. El mismo mundo, dice la misma tierra, clama por su venida. Porque todo lo que pasamos, amados hermanos y amigos, es consecuencia del pecado que nosotros los mismos hombres hemos causado por nuestras decisiones. Por eso este versículo nos motiva. A seguir firmes en medio de esta dificultad que estaba pasando. Y eso es lo que dice el versículo al final, ¿no? Si van a pagar una, paguen esta, porque ya aquí ya no sabes ni cómo acomodarme, porque esa luz me está molestando aquí ya. Dice, y Él reinará, dice, por los siglos de los siglos. Como ya lo mencionamos, esto desde una perspectiva celestial ya es un hecho. El reino ya ha venido. Aunque el mundo actúa bajo la influencia de las tinieblas o del maligno, todavía encontramos dolor, todavía encontramos injusticia, encontramos persecución. Confiamos en que ese reino glorioso viene pronto, y eso es lo que nos mantiene firmes para seguir caminando en esos momentos de dificultad. Miren lo que escribió un comentarista, Philip, sobre esto. El Señor, el ungido de Dios, dominará a ese reino que ha gobernado este mundo, el cual es el reino de la perversa Trinidad, Satanás, la bestia, el falso profeta. Este versículo anuncia su inminente derrota. El enemigo será derrotado. Joel Bickey dice que cuando la última trompeta suene, la rebelión será aplastada, el reino de Satanás en este mundo no será más. Esta es la buena noticia del Evangelio, estimado amigo que estás en Cristo. El reino de Dios viene y no es temporal, es eterno. Y el apóstol escribe esto para alentar a estos hermanos a seguir firmes frente a las acechanzas que estaban enfrentando. Y es el mismo mensaje que nos da a nosotros hoy. Mantente firme frente a las acechanzas que estás pasando. Un día tendremos la victoria. El segundo punto que miramos es el reino de Dios celebrado. Cuando la séptima trompeta suene, no solo anuncia el reino de Dios, que el reino ya ha llegado, sino que celebra ese reino, y adelantándome un poco, lo celebra con adoración. Miren lo que dice el versículo 16 y versículo 17. Y cuando los 20 y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Hasta este momento de Apocalipsis ya hemos estudiado o mencionado algunos cánticos importantes en el libro de Apocalipsis. Hemos estudiado en el capítulo 4 el cántico de la creación,
En el capítulo 5 estudiamos o miramos el cántico de la redención. Ahora estudiamos o leemos un cántico que celebra el juicio de Dios porque su reino ha venido a la tierra. Y muchas veces cuando uno escucha un cántico o un discurso emotivo, o entra alguien importante a algún departamento, cuando nosotros estábamos en el ejército, nos habían enseñado que siempre que entraba un oficial de mayor rango de uno, a ver, los exmilitares y sus países lo hacen, ¿qué tiene que hacer cuando entra alguien de un mayor rango en el lugar donde uno está? A ver, los exmilitares. Uno tiene que pararse y saludar. Y entonces él dice, descansen, entonces se siente, ya todo el mundo se sienta. Si es un discurso emotivo, la gente se para en pie. Usted ha visto los discursos presidenciales, cuando el candidato dice algo, la gente se para y aplaude emocionado. ¡Ay! Pero en este caso, vemos que lo contrario. Los 24 ancianos están en el cielo. En lugar de levantarse, a aplaudir y a gritar o a hacer lo que sea, dice el texto que ¿qué hacen? Se postran y adoran. Esta debe ser la verdadera respuesta que debe tener un corazón que entiende la grandeza y la obra de Dios. Una profunda y reverente adoración. ¿Y qué dicen mientras adoran? Porque ahí nos dice el texto que están diciendo algo. Versículo 17. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras, el que eres, el que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Hermano, esto no son frases vacías, ni vanas repeticiones, como diría el Señor Jesucristo cuando nos está enseñando a orar. Son unas palabras en respuesta a que han entendido quién es Él. Como lo hemos dicho los domingos hablando de la fe. La fe es una respuesta al Dios que conocemos. Entre más conozco a Dios, más grande es mi fe. Aquí vimos lo mismo. La adoración nace del conocimiento de Dios revelado en su palabra. Entre más conozco a Dios yo, no solamente mi fe crece, sino que mi adoración hacia Él crece. Ellos ven cómo Dios ha vencido al mal. Ellos ven cómo su reino ha triunfado. Y no pueden hacer otra cosa que darle las gracias a Dios. Hoy compartí algo con mi hermano. Y al final yo ponía ahí, gloria a Dios. La gloria tiene que ser para Él. Porque eso que usted y yo logramos, no importa lo que sea que usted logre, es por su gracia. Y no darle la gloria a Él, no llegar ante Él en adoración por eso que Él está haciendo, es robarle su gloria. Y el creyente que conoce a Dios, no importa por lo mínimo que sea, si usted está feliz por eso, Señor, gloria a ti. Ya sea porque sea bueno o ya sea porque sea malo. La adoración nace del conocimiento de Dios que está revelado en su palabra. Esa debe ser nuestra adoración, nuestra respuesta sincera. Que si ellos reconocen que todo lo que sucede en el mundo está en las manos de Dios. Sí ha llegado ese momento para juzgar al mundo. Sí ha llegado ese momento para establecer su reino eterno.
es porque Él lo ha decidido así. Y eso también significa de que su plan de redención ha llegado a su final. Hermano, porque cuando Jesucristo venga por segunda vez, su plan de redención para salvar a los suyos llegará a su punto final. Porque si estamos muertos, seremos resucitados, seremos transformados y no tenemos ninguna relación con el pecado. Y todos los que estén vivos en ese momento, pues si están en Cristo, serán también transformados, dice el apóstol Pablo, un abrir y cerrar de ojos, y no tenemos más relación con el pecado. La redención fue culminada. A Él sea la gloria. Y observe que el texto lo llaman a Él en su oración, te damos gracias, dice Señor, es decir, dueño absoluto de todo. Él es el dueño absoluto de todo. Todo le pertenece. Y como Él es el dueño, Él hace con lo suyo lo que Él quiere. Cuando usted es dueño de algo, usted hace con lo suyo lo que usted quiere. Nadie puede ir a decirle que haga. No dice, es mío, yo hago con ello lo que quiero. Dueño absoluto de todo. Y añade, Dios todopoderoso. Es decir, el Dios que gobierna sobre todo. Los detalles más pequeños. Todopoderoso, es decir, no hay nadie por encima de Él. Satanás es poderoso, sí. Y esto no es un sermón para exaltarlo, pero sí, Él es poderoso, pero no es todopoderoso. Es la diferencia. El presidente de este país es poderoso, sí, tiene poder, pero no es todopoderoso. Aquí nuestro Dios es todopoderoso. Desde el detalle más pequeño hasta los eventos más grandes de la historia, nada ocurre fuera de su control. Todo lo que pasa, lo que ha pasado, lo que pasa y lo que pasará, nos guste o no nos guste, lo entendamos o no lo entendamos, nos cause alegría o nos cause tristeza o frustración o enojo, pasa porque el Dios Todopoderoso de una o de otra manera lo permite. Así no lo entendamos. Job no lo entendió muchas cosas, José no entendió muchas cosas, yo creo que el apóstol Juan tampoco entendió muchas cosas, el apóstol Pablo tampoco entendió muchas cosas, pero ellos descansaban en Él, porque sabían que alguien tenía el control de todo. También lo llaman el que eres, que eras y que has de venir. Si vamos un poco, volvemos aquí a lo que mencionamos hace un rato, los manuscritos, algunos usan diferentes manuscritos, pero dicen que los manuscritos, algunos de los más antiguos, esta frase, y que has de venir, no está. O sea que el texto quedaría así, el que eres y que eras. Y ahorita le explico por qué el que ha de venir en los textos originales no está, o que tampoco cuadraría mucho con el contexto. Entonces, al decir el que eres y que eras, nos está dando la idea de que estamos frente a un Dios que es ¿qué? Eterno. Él existe por siempre, desde el pasado hasta el presente, y su reino está establecido para siempre. ¿Y por qué menciono lo de has de venir? No cuadra en el contexto. Porque cuando tú y yo miramos los versículos, desde el versículo 15 hasta el versículo 19, todos los verbos los usa en pasado. ¿Para qué? Para mostrar que desde la perspectiva de Dios,
Lo que Él ha prometido ya se ha cumplido desde su perspectiva. Y usted si quiere los puede subrayar en su Biblia. Yo lo puedo, si quiere, si no, no. Eso es una idea mía. Pero el versículo 15 aparece, has venido a ser. Versículo 16 dice, se postraron. Dice versículo 16, adoraron. Versículo 17, quizás un poco para el final, dice, has tomado. Versículo 18, al principio, se airaron. Más adelante, has venido. Y versículo 19, a la mitad del versículo, se veía. Y versículo 19, casi al final, hubo. Todos los verbos están en pasado. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha decretado es tan seguro y tan firme que se habla de ellos como si ya hubiera sucedido. Es como cuando hablamos de nuestra salvación en Romanos, cuando decimos que a los que escogió, a esos también llamó, a los que esos también llamó, los justificó, los santificó. Y a los que santificó, ¿qué dice? ¿Los qué? Los glorificó. ¿Ya hemos sido tú y yo glorificados ahora? No, todavía estamos en este cuerpo. Pero para Dios es como si ya hubiera pasado. Y aquí encontramos lo mismo. Esta es la forma en que Dios quiere fortalecer nuestra fe, mostrándole a los creyentes con certeza que el futuro es una certeza, no una posibilidad. Es una certeza. Algunos dicen, no, es que, a ver cómo lo digo. Hermanos, lo que esperamos ya está asegurado. Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Aunque durante el proceso tengamos que pasar por momentos de dificultad. Eso es lo que está apuntando aquí Apocalipsis 11. Dios ya no es llamado como el que ha de venir, sino que para Él ya obró y el enemigo va a estar vencido, solamente esperando el momento en que Él dé la consumación. Esa es la razón por la cual estos seres, los 24 ancianos, están celebrando. Y por la cual tú y yo celebramos, porque sabemos que el enemigo está vencido, que tiene sus horas contadas. La Biblia de las Américas traduce este versículo de la siguiente manera: te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. No es una posibilidad futura, sino una realidad celestial ya establecida. El pastor Richard Phillips, en su comentario expositivo sobre Apocalipsis, dice lo siguiente: esta visión refleja el hecho de que con la venida de Cristo, la séptima trompeta trae consigo la gloria eterna. La eternidad ya no está por venir, sino que ha llegado. Dice un comentarista, ya no puede haber más futuro. Una vez que la futuridad ha sido removida del mismo nombre de Dios, ya no es el que ha de venir, el que ha venido, según Apocalipsis 11, desde la perspectiva celestial. El que ya ha venido. Por lo tanto, estos 24 ancianos lo que reconocen y celebran no es solo que es Dios,
sino los hechos de Dios. Se postran, adoran y dan gracias. ¿Y por qué lo hacen? Porque el texto dice, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Una vez más, usted encuentra allí, has tomado tu gran poder, ¿no? Está en un tiempo perfecto, ¿no? Algo que ocurrió en el pasado, pero que sigue teniendo efecto hoy y siempre. Él tiene el poder. Sigue controlando las cosas. Más adelante en el capítulo 18 al 20 veremos cómo estos juicios y la victoria de Dios la veremos con más detalle. Pero aquí el mensaje que presenta, introductorio, si me permite llamarlo de esa manera, el apóstol Juan, es que Dios ha comenzado a reinar y lo ha hecho con poder. Y mire que este mensaje fue escrito para esos hermanos, porque usted está preguntando, bueno, ¿y qué relevancia tiene para nosotros? No, pensemos por un momento la relevancia para esos hermanos en el primer siglo, cuando están leyendo esta carta. Ellos eran perseguidos por el emperador Domiciano, por el imperio romano. Entonces eso es de fortaleza para ellos, porque le dice, aunque este poder que tiene este emperador es limitado, aunque los persigue a ustedes, tranquilos, descansen en el Señor, que un día encontrarán la victoria. Oh, pastor, pero ha pasado 21 años y que Jesucristo no llegó. Bueno, por ellos sí, porque se murieron. Murieron en Cristo, y si están en Cristo, pues están en su presencia, están descansando, están esperando la consumación gloriosa. Y si de aquí a 100 años usted y yo fallecemos y Él no ha venido, pues los hermanos que sigan estudiando este pasaje estarán diciendo con la misma esperanza, seguimos confiando en Él, porque nuestros hermanos que ya pasaron están ahora en la presencia del Señor, gozándose en Él, esperando su manifestación. Pero es una realidad para los que estamos en Cristo. El Salmo 47, versículo 8, dice lo siguiente: Dios reinará sobre las naciones, Dios se sienta en su santo trono. Él reina. Y dice Isaías 52, 7. Salmo 91, 97, 1 dice, el Señor reina. Esto es lo que el Señor quiere mostrarnos en esta visión, mis amados hermanos. Esta visión, una vez más lo digo, Apocalipsis, no fue escrita para asustar a la iglesia ni a la gente, no fue escrita para leerla con el periódico debajo de la mano, tratando de buscar, no sé, helicópteros donde dice langostas. Hermano, fue escrito para consolar y para animar a los creyentes perseguidos y también para consolarnos a usted y a mí en medio de la persecución. Es una celebración porque el reino de Dios está tomando forma. Y aparte de eso, tiene como propósito animarnos a perseverar en la fe. Porque a veces cuando vemos todas las situaciones alrededor, uno tiende a decir, mejor ya, aquí me quedo. No, sigue perseverando. Porque lo que viene es mejor. Y por último, rápidamente, el reino de Dios es consumado y el juicio de Dios. El juicio y el reino de Dios es consumado. Creo que lo podríamos leer mejor así. Versículo 18 dice, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen a tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Aquí unas palabras fuertes, porque dice que las naciones se enojan contra Dios, pero la respuesta es que la ira de Dios viene sobre ellos. Un juego de palabras, ¿no? Se enojan contra Dios, pero pues hombre, terminan perdiendo. Reciben el juicio divino de Dios. El Salmo 2, versículo 1 y 2, leo rápidamente, dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra contra Jehová y contra su ungido. Así ha sido desde la caída. El mundo o el ser humano se resiste a Dios, se levanta contra la autoridad de Dios,
Pero es que y la Escritura dice que un día Dios los juzgará. En Apocalipsis 9 vimos que no se arrepintieron de sus obras, de sus manos. No se arrepintieron de sus homicidios, sino que seguían en ese relajo. Pero aquí dice el texto que Dios se enoja contra ellos. Es decir, que la respuesta, la respuesta bíblica, cuando la gente se enoja contra Dios, es que Dios se va a burlar de ellos. El Salmo 2, versículos 4 y 5 dice lo siguiente: el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Los que se rebelan contra Dios hoy recibirán su justa respuesta, su ira santa y justa. Yo no sé si esto sea verídico o no, pero yo hace muchos años lo vi. Porque hoy la gente se burla de Dios. Ah, no, que Dios esto y lo otro, que Chuchito le llaman, que Diosito, que no sé qué, que no sé cuántas. Y ese Dios es puro cuento. Pero todos nosotros hemos visto esto, lo hemos leído, no lo vimos, sino que lo hemos leído. No sabemos a ciencia cierta si eso no es, pero lo hemos leído. Que el creador del Titanic dijo, ese barco ni Dios lo hunde. Y ¡pum! Una noche duró, se hundió. Y está por allá donde nadie puede llegar por allá, porque no hay ni forma de sacarlo, de lo hondo que quedó. Yo leí una historia donde unos muchachitos iban de paseo con sus compañeros y esto y lo otro y que para acá. Y la mamá le dijo, hija, vaya con cuidado, que Dios vaya contigo. Y que la muchachita contestó, pues tendrá que irse en el baúl porque ya está lleno el carro, no hay espacio. Se chocaron, se estrellaron por allá y lo que había en el baúl no le pasó nada. Pero yo no sé si eso sea verídico o no, eso es lo que cuentan. ¿Ah? Que había un panal de huevos o unos huevos, dicen. Que no les pasaron nada a los huevos. Y cáncer en las entrañas. No sé si sea coincidencia o no, pero la Biblia dice aquí que el que mora en los cielos se reirá de ellos. Llegará el momento donde Dios dice, ok, se burlaron, ahora mire a ver quién tenía la razón. Los que se rebelan contra Dios. Estimado amigo que me escuchas, puede ser que usted diga, no, es que yo nunca he dicho esas cosas de Dios. El hecho de rechazar a Dios y no creer en su Hijo como Salvador, eso es burlarse y rebelarse contra Dios. Eso es tener en poco lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Un día Dios se burlará de ti. Y decir, recibirás la ira de Dios. Apocalipsis 20, versículo 15, dice, el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de azufre. Pero note algo, porque aquí dice, no estoy. ¿Cómo es que estoy? O en el 18, se irán las naciones. Pero note algo, no será igual para todos, porque para los creyentes ese día será un día de ¿qué? ¿Qué dice el pasaje? De galardón, es decir, de recompensas, no de condenación. El día que Jesucristo venga en su gloria, para el creyente no es un día de miedo, es un día de recompensas. Dice de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen a su nombre, a los pequeños y a los grandes. Aquí menciona varios grupos,
Yo espero que ninguno piense de que vamos a encontrar aquí categorías de cristianos o clases de cristianos. Más bien es una forma para describir a todos los cristianos en sus diferentes, digamos, títulos o labores dentro del cuerpo de Cristo. Porque si algunos son profetas, pues no todos fuimos profetas, los que Dios usó en su momento, pero los santos, creo que los santos nos involucra ¿a qué? A todos, porque todos somos santos, es decir, hemos sido ¿qué? Apartados para Dios. Los que temen a su nombre, hombre, todos los creyentes se supone que debemos temer a su nombre, y eso es hasta hablando aquí de ¿qué? De reverencia. Cuando habla aquí de pequeños y grandes, hermano, lo que está diciendo es que no hay distinción, aquí no hay raza. No hay estatus social ni económico. Son todos, sin importar, aquí también puede hablar, sin importar el nivel de madurez espiritual. Claro, hay unos que maduran un poquito más. El día que Jesucristo venga, habrán algunos que serán un poco más maduros y otros que seremos menos maduros. Porque eso por simple matemática va a ser así. Porque si alguien apenas se convirtió ese día, pues obvio que va a ser más, su nivel de madurez no va a ser el mismo, ¿no? Pero todos recibiremos galardón. Y entiéndanse, hermano, aquí cuando hablamos del temor, que habla ahí los que temen a su nombre, pues estamos hablando de ¿qué? De reverencia. Ahora, aclaro, ese galardón que habla aquí, que por favor nadie vaya a pensar que es que eso fue un pago que usted va a recibir por sus obras, porque usted lo merecía. No, la Biblia enseña claramente en Efesios 2, 8 y 9 que por gracia somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Ese galardón es un regalo de gracia que Él dará como Él quiera. Y pues sería bueno meditar en ello, pero pues el punto no es el galardón. El punto es serle fiel a Él hasta que Él venga, porque es lo que pide de nosotros. Eso fue lo que Dios prometió a través del profeta Daniel en Daniel 12:2. Miren lo que dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Solamente hay dos cosas: o te levantas para vida eterna o te levantas para vergüenza y condenación perpetua. No hay más, no hay más de dónde agarrarse, estimado amigo y hermano en Cristo. No hay un tercer camino. Solo hay dos. ¿Qué más podríamos decir? Pero acabando. Y por último dice el versículo 19, el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Creo que este símbolo que ya hemos, cuando hablamos aquí de los arcos, de los cielos fueron abiertos, ¿no? De que ya no hay separación entre Dios y su pueblo. Tenemos un acceso directo, completo, ante su presencia. Y cuando habla aquí de esta arca, ¿no? Que él menciona, no debemos imaginar que es que hay un templo en el cielo literal y un arca literal, sino que es un lenguaje simbólico. El arca que Juan ve era esa misma arca que estaba en el lugar santísimo en el tabernáculo en el Antiguo Testamento. Esa arca que era de madera, de acacia, ¿no? Cubierta por oro y que tenía el propiciatorio encima, ¿no? También era de oro donde se derramaba la sangre y era cubierta por esos dos querubines que extendían sus alas. Sabemos que para Israel entendía que ahí estaba ¿qué? La presencia de ¿qué? De Dios. Dios se manifestaba allí en su presencia.
El sacerdote entraba una vez al año, ¿no? Conocemos un poco la historia para hacer la purificación de los pecados personales y los de su pueblo. Pero todo era una sombra que señalaba algo muchísimo mejor, ¿no? A lo que Dios haría a través de su Hijo Jesucristo. Ya Jesucristo derramó su sangre no una vez cada año, sino que una vez que para siempre, para cubrir los pecados de su pueblo. Mateo capítulo 1, versículo 21, habla sobre eso. Y al último, pues nos menciona aquí, ¿no? De que hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo, ¿no? En algún momento lo hemos mencionado, que esto hace referencia a esa manifestación de Dios cuando Él llegue por segunda vez. Todas esas son señales de que Dios viene, lo encontramos siempre en la Escritura. En el monte Sinaí, por ejemplo, en Éxodo 19, versículo 18, vemos que se manifestaron cuando Dios se manifestó a su siervo Moisés allí. Entonces son manifestaciones de la presencia de Dios. Dijo un comentarista, Henry, sobre esto: el arca del pacto es vista, ese simbolismo de la fidelidad de Dios al condenarle, concederle su gracia a su pueblo e infringir venganza sobre los enemigos de su pueblo. Y otro comentarista, para terminar, dijo lo siguiente: toda la escena es un gracioso recordatorio de que Dios llevará a cabo con fidelidad sus promesas y destruirá a los enemigos de su pueblo. Una aplicación rápida para nosotros como creyentes, mis amados hermanos, es que debemos vivir en verdadera adoración a Dios. Muchas veces la gente piensa en Jesús todavía como un bebé en un pesebre. Otros piensan en Jesús todavía colgado en un madero. Pero la realidad es que la Biblia nos muestra otra cosa. Él no está ni en un pesebre ni en un madero colgado. Él es el Dios eterno, Señor del universo, que está en su trono ahora, vivo, y que va a regresar a establecer su reino. Cuando Jesucristo se encarnó y nació en un pesebre, cuando Lucas dice que fue envuelto en pañales, era la misma imagen que usaban ellos cuando también envolvían a los muertos cuando morían. Y todo para mostrarnos, hermano, de que iba a morir desde su nacimiento, pero también de que iba a ser levantado. Entonces, como creyente, nuestra respuesta a estas verdades de que Él va a venir por segunda vez debe llevarnos a una adoración verdadera. Los ángeles adoraron en su nacimiento, los ángeles adorarán en su regreso. Es lo que estamos mirando. Y también nosotros debemos adorarle hoy, vivir en adoración. Y ustedes amigos que están sin Cristo, déjeme decirle algo. Dios ha establecido cómo debemos vivir, debemos obedecerle. Pero tú y yo hemos desobedecido, mentimos, nos airamos, codiciamos, deshonramos a Dios, nos rebelamos contra Dios. Por eso dice su palabra que estamos bajo el juicio o bajo la ira de Dios. Pero amigo que estás en Cristo, Dios envió a su Hijo a morir para que creas en Él y te arrepientas. Tú no sabes cuánto tiempo vas a vivir. Tampoco sabes cuándo Cristo va a regresar por segunda vez. Yo te pregunto, ¿estás preparado para enfrentar la muerte? Y no te estoy preguntando por los costos del funerario, eso le va a quedar a los que quedan vivos. Estoy hablando por tu parte espiritual. ¿Estás preparado para enfrentar espiritualmente tu muerte? ¿Puedes enfrentar al Hijo de Dios cuando Él llegue por segunda vez con paz y con un temor reverente? Jesús dijo que no temiéramos al que puede matar el cuerpo, sino aquel que puede matar el alma
y el cuerpo en el infierno. Estimado amigo, hoy es el día de salvación. Mi oración es que el Espíritu Santo te pueda conceder arrepentimiento y puedas venir a Él y decirle: Jesús, hoy creo en ti, hoy quiero vivir de acuerdo a tu palabra, no de acuerdo a mis principios. Amigo, arrepiéntete, porque mañana puede ser demasiado tarde. Si la muerte te sorprende sin Cristo, o si la venida de Jesucristo llega y te sorprende sin Cristo, ese día será el lloro y el crujir de dientes, pero será demasiado tarde. Hoy es el día de salvación. Ven a Cristo. Vamos a orar. Ponga sobre sus pies. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites estudiar este libro. Y te pedimos que lo que hemos aprendido, lo que hemos leído, sea de mucho provecho espiritual para nuestras vidas. Señor, que nos pueda confrontar, que nos lleve a analizar nuestra forma de vivir en adoración delante de ti. Señor, que tu Espíritu Santo nos pueda confrontar y llevar a vivir en santidad. La santidad que tú demandas, no la santidad que quizás los seres humanos hemos impuesto y muchas veces erróneamente. Señor, ayúdanos a vivir esa santidad que dice tu palabra, sin la cual nadie verá al Señor. Señor, oramos para que como iglesia, en general, podamos vivir de tal manera de que tu nombre sea glorificado en todo y cada una de las cosas que hacemos, obedeciendo y proclamando tu palabra. Señor, te rogamos de manera especial por aquellos que hoy están entre nosotros, que no te conocen, que todavía no han puesto su fe y su confianza en ti, para que hoy puedan venir a ti y decir: Jesús, creo en ti. Perdona mis pecados. Que hoy puedan venir a ti pidiendo arrepentimiento. Y que de hoy en adelante ellos puedan decir, como enseñó tu palabra, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Señor, abre sus ojos para que puedan ver tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento.